Hace más de 2000 años desapareció una de las mujeres más famosas de toda la historia. Su nombre era Cleopatra, la última reina del antiguo Egipto. Gobernó un reino poderoso. Estuvo ligada a dos de los hombres más influyentes de Roma y protagonizó una de las historias más dramáticas de la antigüedad. Pero hay algo sorprendente. A diferencia de otros faraones egipcios, nadie ha logrado encontrar su tumba. Sabemos dónde descansan gobernantes como Tutankamón o Ramsés II. Sin embargo, el lugar de descanso de Cleopatra, una de las figuras más conocidas de la historia, sigue siendo un misterio. Y lo más intrigante es que las fuentes antiguas aseguran que su tumba debía de ser extraordinaria. Para entender este enigma, tenemos que viajar al año 30 a.C. Egipto estaba atravesando uno de los momentos más tensos de su historia. Roma, la potencia más poderosa del mundo en aquel momento, estaba a punto de tomar el control del reino. Tras la derrota frente a las fuerzas de Octavio Augusto, Cleopatra sabía que el futuro de su reino estaba prácticamente decidido. Según la tradición transmitida por los autores antiguos, la reina decidió poner fin a su vida. Durante siglos se ha contado que utilizó una serpiente venenosa conocida como áspide egipcio, aunque algunos historiadores creen que pudo tratarse de otro tipo de veneno preparado. Pero lo realmente interesante ocurre después de aquel momento. Las crónicas antiguas explican que Marco Antonio, su gran aliado y compañero, también había fallecido poco antes. Y aquí aparece el primer gran misterio. El historiador griego Plutarco escribió que ambos fueron enterrados juntos. Según su relato, Octavio permitió que Cleopatra y Marco Antonio descansaran en la misma tumba. Un gesto sorprendente, teniendo en cuenta que habían sido rivales en el conflicto. Pero si esta tumba realmente existió, ¿dónde se encuentra? Las fuentes antiguas aseguran que estaba cerca de Alejandría, la gran capital de Egipto en aquella época. Una ciudad impresionante, llena de palacios, templos y bibliotecas. Allí también se encontraba el famoso Faro de Alejandría, una de las maravillas del mundo antiguo. Pero con el paso de los siglos ocurrió algo inesperado. Gran parte de la antigua Alejandría desapareció. Terremotos y grandes olas provocaron que enormes zonas de la ciudad quedaran sumergidas bajo el mar Mediterráneo. Esto llevó a algunos investigadores a pensar que la tumba de Cleopatra podría encontrarse hoy bajo el agua. Sin embargo, no todos los expertos están convencidos de esta teoría. En las últimas décadas ha surgido otra hipótesis que ha despertado el interés de arqueólogos de todo el mundo. Una teoría que apunta a un lugar muy concreto. Un antiguo templo situado a unos 45 kilómetros de Alejandría. Un lugar llamado Taposiris Magna. Y aquí es donde comienza la parte más emocionante de la historia. Durante siglos, la tumba de Cleopatra fue uno de los grandes enigmas de la historia. Viajeros, historiadores y exploradores se preguntaban lo mismo una y otra vez. Si las crónicas antiguas hablaban de una tumba impresionante, ¿cómo era posible que nadie hubiera logrado encontrarla? Durante mucho tiempo, muchos pensaron que el lugar de descanso de Cleopatra se había perdido para siempre. Pero en las últimas décadas, el misterio ha vuelto a cobrar vida. Y todo comienza con un lugar muy particular. Un antiguo templo situado a unos 45 kilómetros de Alejandría. Un lugar conocido como Taposiris Magna. Este complejo fue construido hace más de 2000 años durante la dinastía tolemaica, la misma familia real a la que pertenecía Cleopatra. Durante siglos, el templo permaneció parcialmente enterrado por la arena y apenas recibió atención por parte de los arqueólogos. Pero a comienzos del siglo XXI apareció una teoría que cambiaría completamente la historia de este lugar. La responsable fue una arqueóloga dominicana llamada Kathleen Martínez. Martínez no era una arqueóloga tradicional que hubiera pasado décadas excavando en Egipto. En realidad, su formación original era como abogada, pero desde muy joven se había sentido fascinada por la figura de Cleopatra. Durante años estudió textos antiguos, crónicas históricas y referencias religiosas relacionadas con la reina. Y poco a poco comenzó a desarrollar una idea muy concreta. Cleopatra no habría elegido cualquier lugar para su tumba. Según Martínez, la reina probablemente habría escogido un sitio con un fuerte significado religioso.
Y aquí aparece un elemento clave de la historia. Cleopatra estaba profundamente vinculada al culto de Isis, una de las diosas más importantes del antiguo Egipto. Isis era considerada una diosa de la vida, la magia y la resurrección. Muchos gobernantes egipcios intentaban asociarse con esta divinidad para reforzar su legitimidad. Cleopatra llevó esta relación aún más lejos. En muchas representaciones, la reina se mostraba a sí misma como la encarnación viva de Isis. Por eso, Martínez pensó que la tumba de Cleopatra podría estar relacionada con un templo dedicado a esta diosa. Y el templo de Taposiris Magna era precisamente uno de los más importantes de la región. Convencida de su teoría, Martínez comenzó a solicitar permisos para excavar en el lugar. Al principio, muchos expertos se mostraron escépticos. La idea de que la tumba de Cleopatra estuviera allí parecía demasiado ambiciosa. Pero finalmente, las autoridades egipcias aprobaron el proyecto. Las excavaciones comenzaron, y pronto aparecieron descubrimientos sorprendentes. Los arqueólogos encontraron monedas antiguas con el rostro de Cleopatra. Un hallazgo muy importante, porque confirmaba que el lugar tenía una conexión directa con la época de la reina. También aparecieron estatuas, fragmentos de esculturas reales y numerosas cámaras funerarias. Pero eso no fue todo. Con el paso de los años, los investigadores comenzaron a descubrir algo aún más intrigante. Bajo el templo existía una compleja red de pasadizos y túneles. Algunos de estos túneles se encontraban a varios metros de profundidad y parecían haber sido excavados con una precisión extraordinaria. En 2022 ocurrió uno de los descubrimientos más sorprendentes de toda la investigación. Los arqueólogos localizaron un túnel gigantesco, un pasadizo subterráneo de más de 1.300 metros de longitud. Para muchos expertos, este descubrimiento fue comparable al famoso Eupalinos Túnel en Grecia, una obra maestra de la ingeniería antigua. El túnel de Taposiris Magna se encontraba a unos 13 metros bajo tierra. Sus paredes estaban cuidadosamente talladas en la roca. Pero había un problema. Gran parte del pasadizo estaba inundado. El agua subterránea había llenado algunas de las secciones del túnel, lo que dificultaba enormemente la exploración. Aún así, los investigadores lograron avanzar en algunas zonas, y cada nuevo metro excavado aumentaba la emoción, porque nadie sabía exactamente hacia dónde conducía aquel túnel. Algunos arqueólogos creen que podría llevar hasta una cámara funeraria aún sellada. Una cámara que quizá no ha sido abierta en más de 2000 años. Otros investigadores, sin embargo, son más cautos. Piensan que el túnel podría haber formado parte de un antiguo sistema hidráulico o de almacenamiento. Pero incluso los escépticos reconocen que el lugar sigue guardando muchos secretos. Mientras tanto, las excavaciones continúan. Cada temporada arqueológica trae nuevos hallazgos, nuevas cámaras, nuevas estructuras, nuevos pasadizos. Y con cada descubrimiento, la posibilidad de encontrar la tumba perdida de Cleopatra parece un poco más real. Sin embargo, también existe otra posibilidad: que la tumba no esté allí, que el verdadero lugar de descanso de Cleopatra se encuentre en otro sitio completamente diferente. Y esa posibilidad nos lleva a nuevas teorías, aún más sorprendentes, porque algunos investigadores creen que la tumba podría estar en un lugar mucho más difícil de explorar, un lugar que ha permanecido oculto durante siglos, bajo las aguas del Mediterráneo, y esa teoría podría cambiar completamente todo lo que sabemos sobre el destino final de Cleopatra. Después de años de excavaciones, una pregunta sigue sin respuesta. ¿Dónde está realmente la tumba de Cleopatra? A pesar de los avances arqueológicos y de las investigaciones modernas, el lugar exacto donde fue enterrada sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Y hoy existen varias teorías que intentan explicar qué pudo haber ocurrido. La primera, y quizás la más conocida, es la que sitúa la tumba bajo el templo de Taposiris Magna. Según esta hipótesis, Cleopatra y Marco Antonio habrían sido enterrados juntos en una cámara funeraria oculta bajo el complejo religioso.
Si esto fuera cierto, la tumba podría permanecer todavía sellada. Un espacio que nadie ha visto en más de 2000 años. Dentro podrían encontrarse objetos extraordinarios, un sarcófago real, joyas, estatuas ceremoniales, inscripciones históricas e incluso tesoros que nunca llegaron a ser saqueados. Un descubrimiento así podría cambiar por completo lo que sabemos sobre el final del antiguo Egipto. Pero existe otra teoría muy diferente. Algunos arqueólogos creen que la tumba de Cleopatra se encontraba originalmente dentro de la antigua ciudad de Alejandría. Recordemos que en tiempos de Cleopatra, Alejandría era una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo. Fundada por Alejandro Magno, la ciudad se convirtió en un centro cultural y político de enorme importancia. Allí se encontraban palacios reales, templos monumentales y la famosa Biblioteca de Alejandría. Pero con el paso de los siglos ocurrió algo inesperado. Entre los siglos IV y VIII, varios terremotos devastaron la región. Partes enteras de la antigua ciudad se hundieron en el mar. Hoy sabemos que una gran zona del antiguo puerto de Alejandría permanece sumergida bajo las aguas del Mediterráneo. En las últimas décadas, arqueólogos submarinos han descubierto allí estatuas gigantes, columnas de templos y restos de antiguos palacios. Entre los investigadores que han trabajado en esta zona se encuentra el arqueólogo francés Franck Goddio, conocido por sus exploraciones submarinas en Egipto. Sus expediciones han revelado que gran parte de la ciudad antigua permanece oculta bajo el agua. Esto ha llevado a algunos expertos a pensar que la tumba de Cleopatra podría encontrarse también en esas profundidades. Quizá en algún lugar entre las ruinas sumergidas de palacios y templos. Un lugar que aún no ha sido explorado completamente. Pero hay una tercera teoría que resulta todavía más intrigante. Algunos historiadores creen que la tumba de Cleopatra pudo haber sido ocultada deliberadamente. Recordemos el contexto político de la época. Tras derrotar a Cleopatra y a Marco Antonio, el vencedor de la guerra fue Octavio Augusto. Con el tiempo, Octavio se convertiría en el primer emperador de Roma, y su poder dependía en gran parte de la imagen que proyectaba al mundo. Cleopatra había sido una figura extremadamente influyente, carismática, inteligente y capaz de movilizar enormes recursos políticos. Para muchos romanos representaba una amenaza. Si su tumba se convertía en un símbolo de admiración o en un lugar de peregrinación, podría alimentar el recuerdo de sus enemigos. Por eso, algunos historiadores creen que Octavio pudo haber ordenado mantener en secreto el lugar exacto del enterramiento. No destruirlo, pero sí ocultarlo. Si esto fuera cierto, la tumba podría haber quedado perdida incluso para las generaciones posteriores. Y esa es precisamente una de las razones por las que el misterio continúa hasta hoy. Porque aunque los arqueólogos han encontrado miles de tumbas en Egipto, la de Cleopatra sigue sin aparecer. Pero si algún día se descubre, el impacto sería enorme. Podría convertirse en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Algo comparable al descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922. Un descubrimiento que cambió por completo nuestra comprensión del antiguo Egipto y que fascinó al mundo entero. Encontrar la tumba de Cleopatra no solo revelaría cómo fue enterrada realmente la última reina de Egipto, también podría ofrecernos nuevas pistas sobre su vida, su poder y su relación con Roma. Tal vez incluso sobre los últimos días del reino ptolemaico. Pero hasta que eso ocurra, el destino final de Cleopatra seguirá siendo uno de los grandes enigmas de la historia. Un misterio que ha sobrevivido más de 2000 años. Un enigma que ha intrigado a historiadores, arqueólogos y exploradores de todo el mundo. Y que quizá en algún lugar bajo la arena o bajo las aguas del Mediterráneo sigue esperando a ser descubierto.